Bien chicos, continuamos con nuestras clases virtuales y tenemos a continuación, estamos dentro del tema de psicología clínica, vamos a ver teorías de la personalidad, porque antes de comprender la patología de la mente, tenemos que comprender cómo funciona la mente, y para comprender cómo funciona la mente desde un plano genérico, vamos a ver las diferentes teorías de la personalidad según diferentes escuelas. Y en este caso, pues vamos a ver primero la teoría psicoanalítica. Vamos a repasarlo bien. En este enfoque vamos a ver primero a tres personalidades importantes que desarrollan sus propias teorías de la personalidad. Tenemos a Sigmund Freud, que es el que vamos a ver ahora, a Carl Jung y tenemos a Gordon Allport, ¿sí? Que son las tres principales teorías. Sigmund Freud es psicoanalista, Carl Jung, digamos que es un psicoanalista de una rama distinta, se peleó con Freud, y Gordon Allport, que era psicoanalista pero se volvió humanista. Al final todos se pelean con Freud. Pero bueno, vamos a ver cada una de estas teorías de la personalidad que digamos son las que explican mejor cómo funciona la personalidad desde puntos de vista bastante amplios. El psicoanálisis, el famoso psicoanálisis. ¿En qué consiste el psicoanálisis? ¿Cómo se origina? Eso está aquí. Se los voy a explicar rápido, fácil y detallado. No estamos apurados. Detallado. El psicoanálisis tiene su origen en el estudio de los casos de histeria. Imagínate bien, en el año 1900, a Sigmund Freud viendo casos de histeria. ¿Qué era la histeria en ese momento? Mujeres que se quejaban terriblemente de padecimientos, de angustias, con gritos, y que la gente creía que mentían, que exageraban sus síntomas, que no eran ciertos. Entonces, todo ello se denominó histeria. Era horrible, ¿no? Mujeres sufrientes. Inicialmente, estas personas eran tratadas con hipnosis, el método hipnótico, que no es necesariamente un método que se utiliza en psicología, pero sí hay hipnosis, por ejemplo, la ericksoniana. En el caso de la histeria, en el año 1900, pues se trabajó mucho con hipnosis y la trabajó el francés Charcot, que fue maestro de Freud. Entonces Freud trabajó con Charcot. Desde esta rama, desde este trabajo con Charcot, distingue la similitud entre los estados propios de la hipnosis, los cuales pondrían a generar actitudes similares a los de la patología. ¿Qué quiere decir? Que las reacciones encontradas en el comportamiento histérico eran también encontradas en las pacientes en estado hipnótico. Quiere decir que había algo en el estado hipnótico que provocaba estas conductas y que también las provocaba a las mujeres en el momento de la histeria. Es así como descubre que en la mente existe una actividad a la cual se puede llegar a través del método de la hipnosis, que es el inconsciente. El inconsciente freudiano. Hay algo en tu mente que no conoces, pero que produce cosas. Cosa rara. Ahora, esta mente inconsciente de la que habla Freud, ¿sí? Eh, va a llegar a través de la hipnosis, pero Freud no va a usar hipnosis. Freud va a usar otros métodos. Freud va a utilizar el método de la asociación libre, que es el que vamos a ver más adelante. ¿En qué consiste y cuál es la diferencia con la hipnosis? Que en la hipnosis se busca llevar a la persona a un proceso de trance, mientras que en la asociación libre lo que se busca es que la persona suelte libremente palabra, 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 una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y ese suelto de palabras que va dando la persona va abriendo paso hacia las actividades inconscientes. Ya veremos un poco más a fondo eso cuando estemos en clase presencial. Freud va a distinguir tres tipos de inconsciente. Además, va a desarrollar métodos para poder llegar a intervenir en este aspecto de la mente, como les decía, los sueños y la asociación libre. La interpretación de los sueños es el primer libro de Freud y es el que utiliza para entrar al mundo del inconsciente. Freud decía que el inconsciente se manifiesta principalmente a través de los sueños. Vamos a interpretar sueños. La teoría de la personalidad de Freud se basa en el proceso de desarrollo psicosexual infantil. La infancia. Cuando hablamos de la infancia, para Freud
Estamos hablando del origen de todo, del origen de todas tus conductas, el origen de todos tus problemas, el origen de todo lo que te va ocurriendo. De ahí que se entienda que la infancia y la niñez es como la base del desarrollo estructural del individuo y en donde se encuentre el inicio de las diferentes patologías a las que denomina neurosis. Si tienes un problema con tu pareja en este momento, bueno, con tu enamorado, con tu chico, con tu chica, en este momento, Freud diría que tiene que ver también con tu infancia. Y si tienes un problema con tus padres en este momento, tiene que ver con tu infancia. Y si tienes un problema porque te peleas con todos los profesores, tiene que ver con tu infancia. Y si tienes un problema porque reaccionas mal con todo el mundo, hay un problema en tu infancia. Y si tienes, qué sé yo, mira, eh, gustos extraños, tiene que ver con tu infancia. Ahora, ¿qué es lo curioso de la infancia? Que la teoría del desarrollo infantil es sexual. Por lo tanto, todo esto que tiene que ver con tu infancia tiene que ver con lo sexual. Eso es Freud. Entonces, esto hace que mucha gente rechace el conocimiento freudiano y diga, no, pues ¿cómo es posible que el sexo sea el centro de toda esta teoría? Y en realidad, si te pones a pensar, en el mundo, una de las fuerzas más importantes es la fuerza sexual. La energía sexual mueve al mundo diariamente, trae la vida. La energía sexual construye las familias, la energía sexual une a las personas, la energía sexual determina tu desarrollo y tu madurez. La energía sexual determina tu identidad, determina quién eres. Es mucho más de lo que pensamos. Vamos entonces a ver un poco el inconsciente freudiano. El inconsciente freudiano, como les decía, está dividido en 3 tipos de inconscientes. Primero, inconsciente referido a todo aquello que no se encuentra dentro de la conciencia. Por ejemplo, es similar a la memoria. Si yo te pregunto cómo se llama tu madre, pues te vas a acordar cómo se llama tu madre. Esta información del nombre de tu madre lo has traído a la conciencia, pero antes de que esté en la conciencia, ¿en dónde estaba? En tu memoria, en alguna parte de tu mente, inconsciente. Pero este inconsciente es superficial, digamos, ¿no? Algunos elementos curiosos, interesantes, casi un preconsciente, como vamos a ver más adelante. Este es el que nos interesa, el inconsciente sintomático. Se encuentran todos los fenómenos reprimidos de la conciencia por la culpa o por la censura. He aquí el origen de todos los problemas neuróticos. Cuando ocurre algo en la infancia, ese hecho, ese acto de la infancia que lleva a la represión y que se queda almacenada en la conciencia y que no se sabe. Ejemplo. Eh, el padre que llega borracho a casa siempre. El padre llega borracho a casa. Pero un día llegó borracho a casa e intentó abusar de la esposa. Y estaban los hijos ahí. Estaban los hijos y de repente un hijo observa este acto horrible para él, para su edad, un acto de agresividad, de violencia. ¿Qué ocurre con la conciencia de ese niño? Pues siente angustia por la etapa que se encuentre, posiblemente sienta también culpa de no poder hacer nada. Esta angustia y esta culpa son tan frustrantes y tan dolorosas que la mente durante la infancia lo cubre con algo llamado fantasía, para que el niño no sufra tanto. O sea, el niño va a llorar esa noche, pero al día siguiente pues verá televisión, le comprarán algo para que no llore. Pero ¿qué pasó con la angustia y con la culpa que sintió? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que sintió contra su padre en ese momento? ¿Qué pasó con lo que sintió contra su madre en ese momento? Pues esa angustia ha quedado reprimida en lo inconsciente. ¿Qué es lo que se ha reprimido en el inconsciente? La imagen, el recuerdo. Se borrará. Porque si es demasiado perturbador, la mente lo va a borrar. Es un mecanismo de protección
porque el niño no soportaría vivir con esta imagen en su mente todos los días. Entonces lo que hace la mente inconsciente es, ¡pum!, llevarlo, guardarlo, para que el niño no tenga que estar frente a esa imagen. ¡Pum!, lo reprime la imagen. Pero ¿qué cosa no puede reprimir el inconsciente? La angustia y la culpa. Entonces ese niño permanece con angustia, pero no recuerda la angustia. Ahí van a originarse muchos problemas, muchos conflictos, porque este niño va a seguir angustiado y de repente este niño empieza a reaccionar agresivamente en la escuela, empieza a pelearse con los otros compañeros, empieza a estar irritado y este chico va creciendo y en la adolescencia empieza a tratar mal a sus enamoradas, empieza a ser un tipo que engaña a las chicas, que juega con ellas, que las maltrata como su padre hizo con su madre y él no sabe por qué es así. Él no sabe por qué reacciona de esta manera, por qué vive ese mundo tan caótico y reniega consigo mismo. Y dentro de todo ese caos sigue la angustia palpitante dentro de él, cuya imagen primera ha sido reprimida. Y la terapia psicoanalítica pues constará en llegar a esa imagen primera y resolverla, que se dé cara a cara con el evento que lo dañó, para que pueda soltar esa angustia y pueda liberarse de su patología. Creo que el ejemplo es claro. Y tenemos en el tercer lugar el inconsciente estructural, los fenómenos de naturaleza propiamente inconscientes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando hacemos las cosas sin darnos cuenta, actúa el inconsciente. Cuando decimos algo sin darnos cuenta, actúa el inconsciente. Cuando en lugar de llamar a tu mamá, en lugar de decirle mamá, dices papá. Salió el papá en lugar de salir mamá de tu boca. Entonces, ahí hay inconsciente estructural. El acto fallido. Cuando estás con tu chica de repente caminando de la mano y tu chica en lugar de decirte José te dice Andrés. Entonces, inconsciente estructural, ¿no? No quiso hacerlo, inconscientemente apareció Andrés, vaya a saber Dios quién es Andrés, pero pues salió del inconsciente. Aunque el inconsciente nunca se traiciona. Si la chica te dijo Andrés cuando en realidad eres José, o te dijo Esteban cuando en realidad eres Gabriel, es porque inconscientemente quiso soltarlo. El inconsciente no se traiciona. Y ya profundizaremos en eso. La primera tópica de la personalidad según Freud. Según Freud, el primer tópico de la personalidad, es decir, su primera teoría de la personalidad, se basa en estos tres estados de la conciencia. Conciencia propiamente, el preconsciente y el inconsciente. La conciencia es la estructura psíquica que permanece en contacto con la realidad. Lo que mi mente juega en la realidad, en la conciencia. Intercambio de información, actividad sensorial, etc. El preconsciente está relacionado al vestíbulo mental. ¿Qué cosa es esto? Quiere decir que entre el inconsciente y el consciente hay un pequeño vestíbulo, un pequeño espacio, ¿sí?, donde se encuentran algunos elementos inconscientes cuyo acceso a la conciencia ha sido permitido por la censura. Es decir, hay algunos elementos que están en el inconsciente, pero que no han sido reprimidos completamente, sino que están ahí en el estado preconsciente, listos para ser enfocados por la conciencia en cualquier momento. Por eso les decía, si la chica todavía quiere a Esteban y está con Gabriel, ¿cierto? Entonces la imagen de Esteban está en el preconsciente. Esteban ha sido dejado en el pasado, sí, pero inconscientemente ella todavía piensa en Gabriel. Inconscientemente todavía desea estar con Esteban. Inconscientemente todavía quiere a Esteban. Entonces, si todavía quiere a Esteban, si todavía ama a Esteban, esta chica, pero ahora está con Gabriel, pues Esteban está en el preconsciente. No está en su conciencia, pero inconscientemente está ahí. Y la censura le permite estar ahí porque no es algo demasiado peligroso. Entonces, como está en el estado preconsciente, cuando ella se siente de repente muy emocionada o pasa por la calle por donde pasaba con Esteban, el foco de la conciencia, ¡pum!, alumbra ese elemento que está en el preconsciente y ¡pum!, suelta Esteban. Y Gabriel la mira y le dice, oye, ¿quién es Esteban? ¿Qué pasa? ¿Por qué me confundes con tu ex? ¿Por qué? Porque estaba ahí, en el preconsciente. Dichos elementos pueden ser expresados a través de actividades oníricas o actos fallidos, como les explico. Y en el inconsciente es el estado mental en el que se encuentran los elementos reprimidos de la conciencia, los elementos de naturaleza propiamente inconsciente que han sido adquiridos de forma involuntaria de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas de la realidad que pasan a través de nuestros sentidos y que se quedan en el inconsciente y no lo sabemos, pero están ahí. Están ahí.
Por eso es que a veces sueñas con lugares que no conoces, pero no son lugares que no conoces, son lugares que sí conoces, pero que conscientemente no has tomado en el foco, inconscientemente están ahí, y en un sueño lo utiliza. ¿Y por qué lo utiliza? Porque algún deseo se satisface de todo este mecanismo. Entonces la personalidad, según Freud, es estructurada en estos tres elementos. Los elementos que están reprimidos en el inconsciente producto de la angustia y la culpa, los elementos en el estado preconsciente que son eh, elementos propiamente inconscientes que pueden pasar a la conciencia, y la conciencia que actúa con la realidad. ¿Sí? En la segunda tópica de la personalidad tenemos la evolución de esto. Freud desarrolla la estructura del yo, del ello y del superyo. Freud nos va a decir que el yo es el estado psicológico dominado por la conciencia. La conciencia es el yo. La primera persona en hablar del yo no fue Freud, sino fue Descartes. Eso ya lo vimos. El yo, entonces, es en él existe nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra voluntad. La personalidad, en términos, digamos, más comunes de personalidad, de temperamento y carácter. Nuestra voluntad, nuestra identidad, todo se encuentra en el yo. En el ello se van a encontrar nuestras pulsiones más intrínsecas, más naturales, más primitivas. Los deseos más ocultos del ser humano están en el ello. Como por ejemplo, imagínate, qué sé yo, imagínate que ves a una chica caminando por la calle y de repente ves a la chica que es demasiado exuberante y quieres voltear a verla o quieres fantasear o imaginártela. Entonces, es el ello, ese es el ello, ¿cierto? Es el ello, es la pulsión del deseo que no es propiamente consciente, sino que aparece dentro del ser, ¿verdad? La avaricia, por ejemplo, también parte del ello. El superyo será el otro lado, la conciencia moral, la introyección de todas las normas de convivencia dentro de la familia y dentro de la sociedad, las leyes sociales. Ese será el superyo. Entonces, nuestra estructura va así: el yo, el ello y el superyo. Tenemos al yo, que soy yo, y tenemos aquí al diablito que se te para, que es el ello, y tienes acá al angelito que se te para, que es el superyo. Y el ello te dice, haz esto, haz el otro, déjate llevar por el deseo, déjate llevar por lo que quieres. Si quieres ese dinero, pues róbalo. Si quieres ese celular, pues tómalo y ya. Si quieres esta chica, pues ve por ella. El ello, la pulsión del deseo. El superior, la conciencia moral, te dirá: hey, tranquilo, eso no está bien, tienes que respetar las normas, no puedes agredir a la otra persona, respeta el bien de los demás, si alguien tiene algo es porque se lo ganó y tú no eres nadie para que se lo quites. Esto genera una tensión. Entre el ello y el superyo hay una tensión. El yo va a lidiar con esto. Mientras mayor es la tensión entre el ello y el superyo, mayor será la patología. Si es que la tensión no es equilibrada y el ello domina al yo, hay patología. Si es que el superyo domina al ello en demasía, hay patología. Hay un equilibrio muy mínimo entre el ello y el superyo. Para que el yo pueda sostener a ambos, llevarse bien con el superyo, implica aprender a dominar el ello sin generar angustia ni demasiada censura. Es un problema para Freud, casi todo era patología. No había una mente sana porque todos estaban metidos en esto. Y esa lucha constante pues hacía de que nadie se escapara de ello. No es tramposo, en realidad es difícil esto porque funciona en todos los seres humanos. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo estoy completamente sano? Difícil, ¿no? Para llegar a este punto es importante abrir un poco la idea de lo que es el desarrollo psicosexual. La sexualidad no es mala, y para Freud entendía que la sexualidad, por el contrario de ser mala, era muy buena y que permitía todo el desarrollo humano. Tenemos las 5 fases del desarrollo psicosexual de Freud. Tenemos la fase oral, en el cual se da de 0 a 2 años, el niño se lleva toda la boca, toda la boca, toda la boca. Este es el proceso de lactancia del niño, el vínculo afectivo, el primer vínculo afectivo con su madre, y eso va a generar los vínculos de dependencia. Demasiado pecho de la madre hacia el niño, pues generará un niño dependiente. Si no hay pecho al niño durante el proceso de lactancia, no hay estimulación de la fase oral, pues lo hará un niño inseguro. La fase anal desarrolla el carácter, cuando el niño aprende a controlar el esfínter, cuando el niño aprende a ir al baño. Entonces ahí va formando su carácter. Esto ya lo explicaremos con mayor amplitud dentro de las clases, porque son temas, digamos, que necesitan responderse en preguntas también.
la fase fálica, donde se desarrolla el famoso complejo de Edipo, del cual va a surgir también una gran lucha entre el ello y el superyo aquí, en el complejo edípico. La latencia, que es la etapa donde se inhibe la sexualidad y el niño está tranquilo, normalmente durante la etapa de la primaria. Todos juegan con todos, tranquilos, niños con niños, niñas con niñas, no hay problema. Y en la etapa genital, hombres y mujeres nuevamente empiezan a juntarse porque viene el despertar de la identidad sexual, que es como va a concluir Freud su teoría del desarrollo personal. Bien, chicos, entonces tenemos la teoría del inconsciente de Freud, el primer tópico de la personalidad, el segundo tópico del ello, del yo, del superyo, y tenemos el desarrollo psicosexual. Les estoy dejando algunos videos que les van a ayudar también a entender mejor la teoría freudiana. Aquí tenemos una frase final para que le den vuelta en la cabeza. Nuestros complejos son la fuente de nuestra debilidad, pero con frecuencia son también la fuente de nuestra fuerza. Esto que te ha pasado en la vida, que puede ser bueno o malo, que pueda haberte creado un complejo, ¿es la fuente de tu debilidad? Sí. ¿Tu inseguridad es la fuente de tu debilidad? Sí. ¿Tu dependencia emocional es la fuente de tu debilidad? Sí. Tu inseguridad, tu miedo, tu angustia, tu ansiedad, tu depresión, ¿es la fuente de tu debilidad? Sí. Pero también es la fuente de tu fortaleza. ¿Por qué? ¿Por qué es la fuente de la fortaleza? Dale vueltas y lo conversaremos en el siguiente video. Gracias.